Bienvenidas a un nuevo capítulo de Haciendo Equipo con los Expertos. El día de hoy estoy acompañado por un experto en anestesia, el doctor Roberto Zuna. Él nos va a platicar el día de hoy acerca de un tema súper importante como es la analgesia obstétrica durante el trabajo de parto y también los procedimientos que se tienen que hacer durante la cesárea. Entonces, Doc, bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación, doctor Carlos Herrero, y pues estamos aquí para echarle la mano a ver qué se puede hacer. Perfecto. Fíjese que en la actualidad hay muchas situaciones que orillan a la paciente a evitar el trabajo de parto y una de las principales situaciones que la orillan a evitarlo o a buscar una cesárea, por ejemplo, es el miedo al dolor. Yo creo que todo el ser humano, uno de los principales instintos que tiene es eso, ¿no? Evitar el dolor. En base a esto, se sabe que hay posibilidades de tener partos sin dolor. ¿Qué nos puede decir usted acerca de esos procedimientos que se hacen para evitar que la paciente tenga dolor durante el trabajo de parto? Pues es una realidad latente, hay una oportunidad tremenda pues de asistir a la paciente con diferentes vías y con diferentes opciones analgésicas para que el trabajo de parto sea lo menos doloroso posible y lo menos traumático posible. O sea, la intención de ustedes como obstetras pues es que esta atención sea única, o sea, que sea una experiencia única para la madre pues o la futura madre, ¿no? Entonces, todo este complejo debe de ser situado y con la intención de proveer ese efecto, o sea, que sea algo maravilloso para ella, que sea una buena experiencia. Entonces, cada vez tiene mucho más auge la atención por parte de la anestesia para proveer ese estado en el que la paciente se pueda sentir tranquila durante un trabajo de parto sin que interrumpa el mismo trabajo de parto, ¿no? Entonces, sí es una opción. Yo creo que estamos de acuerdo en que la mayoría de los ginecólogos ya en la actualidad deben solicitar la analgesia obstétrica para aquella paciente que va a desarrollar o tiene un trabajo de parto ya activo. Y lo dice bien, ¿no? La mayoría deberíamos de solicitarlo porque es un beneficio para la paciente, como usted lo menciona, eso de que van a ser su bebé, tiene que ser el momento más maravilloso de su vida y no tiene por qué haber una situación de rechazo o un mal recuerdo acerca de este procedimiento. ¿Usted qué nos puede decir para explicarle aquí a las usuarias cómo es que se hace esto de la analgesia obstétrica? ¿En qué consiste este procedimiento? ¿Cómo es? Bueno, es un procedimiento que dentro de las facultades del anestesiólogo tenemos que nosotros hacer una invasión con una aguja e ingresar a la columna de forma primordial y de forma específica, ¿no? El ingreso a la columna se hace en determinados tiempos y con la intención de proveer la anestesia o analgesia de esos nervios. Tenemos que entender que cuando usamos nosotros términos médicos como anestesia, analgesia, pues uno podría brindar la opción de que el paciente quede totalmente inmóvil y durante un trabajo de parto no es lo que queremos. Por lo tanto, se utilizan algunas técnicas alternativas como diluir el anestésico o utilizar algún otro tipo de medicamentos para que no tengamos esa insuficiencia o esa discapacidad de mover las piernas, pero que no haya dolor o que el dolor esté sumamente reducido. Pero de forma primordial es colocar por medio de una aguja dentro de la columna, un catéter que puede quedar dentro de la misma columna, ¿sí? Y con ese catéter darle continuidad para evitar el dolor. Repito, no es la única opción, hay otras opciones analgésicas durante el trabajo de parto, pero esa es la que más auge tiene o la más utilizada. Y nos puede comentar qué otras opciones puede tener la paciente aparte del bloqueo. Bueno, no es un bloqueo en realidad, no es una analgesia. Es una analgesia exactamente. Las otras opciones, por ejemplo, se comentan que puede ser por vía intravenosa. Hay algunos medicamentos incluso también hay analgesia o hay algunas revisiones en las que se pueden dar analgesias obstétricas por vía inhalada. Obviamente, los agentes anestésicos inhalados podrían proveer algunos efectos en el producto, por lo tanto ha estado casi en desuso, pero algunos gases en algún momento, algunos gases anestésicos podrían no proveer ese efecto hacia el producto, entonces podrían ser inocuos, pero obviamente en México no tenemos esa opción. Y en cuanto a la vía intravenosa, sí hay la aplicación de algunos medicamentos, como lo es el remifentanilo, que es un medicamento que se puede aplicar durante el trabajo de parto por vía intravenosa. Yo particularmente nunca lo he hecho, pero sí es una opción que está bien definida y que no tenga ninguna concentración plasmática dentro del producto. Entonces, se puede llevar durante todo el trabajo de parto, solamente teniendo cuidado con las complicaciones que puede dar este medicamento. Este medicamento es para uso durante anestesia intravenosa, es decir, para cirugías mayores.
y esta, al ser una analgesia obstétrica, este medicamento, a pesar de que se elimina muy rápido en el momento que se cierra, es decir, en el momento que ya deja de pasar el medicamento al torrente sanguíneo, pues se podría continuar durante todo el trabajo de parto sin ningún problema. Las concentraciones son variantes, las concentraciones, estoy hablando de la cantidad de medicamento que ingresa al cuerpo de la paciente, es totalmente distinto al que ingresaría a una paciente que es sometida a una cirugía, por ejemplo, para extraer la vesícula, ¿no? Entonces, tiene sus riesgos a pesar de esto, pero es el medicamento más inocuo o el medicamento más estudiado para analgesia obstétrica. Entonces, en base a esto, podríamos decir que el método más fácil de quitar el dolor y más seguro para tanto el bebé como para la mamá acaba siendo el bloqueo, entonces. Definitivamente sí. O sea, el método más aceptado, que tiene mucha más evidencia de uso, que tiene mejores resultados, es la invasión a la columna, pues. Entonces, eso propicia que tengamos un buen control analgésico y obviamente que el trabajo de parto se pueda llevar de la mano gracias al control del obstetra, ¿no? Sí, fíjese lo que estaba viendo ahorita un video en el que estaba una chava narrando su trabajo de parto y le pusieron la analgesia obstétrica y tenía en la mano como un botoncito en el que ella le oprimía y le daba una dosis. No sé si eso sea directo al catéter o si... Hay diferentes opciones, eso se llama analgesia controlada por la paciente y la analgesia controlada por la paciente puede ser por vía intravenosa o puede ser por vía peridural también, ¿no? Hay algunos dispositivos, eso sí tengo la virtud de haberlos utilizado ya y esos dispositivos nos pueden proveer esa facilidad porque están diseñados para dar como un bolo de rescate solamente cuando la paciente lo necesite. De todos los tipos de analgesias que se podrían dar dentro de la columna, que podría ser la analgesia espinal, la epidural, y esta es la analgesia controlada por la paciente, creo que es la que tiene menos uso o menos utilidad clínica, porque eh, tal vez la paciente podría saber, obviamente, la paciente sabe cuando tiene dolor y cuando tiene la necesidad de aplicarse un medicamento, pero podríamos tal vez elevar las concentraciones y tener algún efecto adverso. Por lo tanto, el bolo manual sigue siendo una opción terapéutica todavía mucho más noble que la asistida por la misma paciente. Al final de cuentas, la paciente es la que lo solicita y nosotros tenemos que administrarlo. Nuestro trabajo no es desconfiar o decir, ah, tal vez no tiene tanto dolor, ¿no? O sea, si la paciente menciona que tiene dolor, es cuando tenemos que asistirla. Ok. Fíjese, otra cosa que también he leído que les da mucho miedo a mis pacientes o a las usuarios de mis cuentas de redes sociales es el procedimiento. Que las tienen que acostar, poner de lado, doblarlas y que ese procedimiento es doloroso, bueno, molesto y que también tiende a ser peligroso por el asunto de la invasión, como menciona usted, de la columna con una aguja. ¿Qué tan peligroso podría ser este asunto del piquetito en la espalda? Pues obviamente, como cualquier procedimiento médico, sí tiene sus riesgos, ¿no? Tenemos que entender que lo que se hace lo conocemos de forma anatómica, pero actualmente en la mayoría de los casos sigue siendo un procedimiento a ciegas, ¿no? Y se hace solamente por reparo anatómico, es decir, por lo que nosotros conocemos de la localización exacta de la columna es como vamos ingresando. Ya en los últimos años las guías de manejo o las guías de anestesia regional mencionan que toda invasión dentro del cuerpo tiene que ser guiada. Entonces, la opción que está saliendo actualmente, pues, para poder invadir incluso la columna es bajo ultrasonido. Es tanta la cantidad de invasión que se hace en la columna y tan frecuente que se hace muy complejo o muy difícil tener una visión directa para ingresar a la columna o tener que todos los anestesiólogos tengan ese tipo de dispositivos. Entonces, en cuanto a riesgos, pues tenemos que conocer que cada avance de la aguja o la longitud de la aguja va a llegar hasta un punto determinado, obviamente conociendo la anatomía. Si hay riesgo, si no se conoce adecuadamente la anatomía, si hay algunos cambios biofísicos en la misma paciente, hay pacientes que tienen muy poco panículo adiposo en la espalda, lo que hace mucho más sencillo el bloqueo. Hay pacientes que tienen chueca su columna o escoliosis y que a veces nacieron así, o el mismo embarazo está provocando una pequeña deformidad y hace de mucho más difícil acceso, o también hay algunas pacientes que tienen un sobrepeso un poquito más delicado y eso hace que el panículo que está detrás de la espalda sea mucho más grueso, por lo tanto podría dificultar la técnica. Entonces, eso podría hacer que el riesgo aumente o el riesgo disminuya de acuerdo a la anatomía.
pero creo yo que lo más molesto del procedimiento, más que el ingreso de la aguja, es la anestesia en la piel. La anestesia en la piel provoca mucho, mucho ardor y es la frase típica que usamos los anestesiólogos, que va a sentir enchiloso, un ardoroso en la espalda. O sea, son las formas de nosotros avisarle a la paciente que lo que va a sentir podría ser lo más difícil del proceso. Ok. Sí, es un procedimiento que es a ciegas y también lo menciona usted, no guiados por ultrasonido, pero siempre tenemos que ubicarnos en nuestra realidad y vivimos en países que no es tan accesible tener ese Sí. tipo de recursos. Digo, Estados Unidos, por ejemplo, es un país que cuenta con otro tipo de recursos, otro tipo de hospitales, otro tipo de salud pública. Si es que tiene salud pública, también la salud privada que tienen ellos es diferente a México y América Latina, porque tengo la fortuna de tener seguidoras en Perú, en Ecuador, en Argentina, gente de España. También tenemos que ubicarnos que no todo lo que existe está a la mano para nosotros, ¿verdad? O sea, es como que tenemos lo que existe para nosotros en Latinoamérica y eso es con lo que trabajamos, que básicamente es una persona experta como es el doc, que cabe mencionar, aparte del doc es experto en dolor, aparte de ser anestesiólogo, tiene una subespecialidad en dolor, no lo mencioné al principio, pero así es. Entonces, el procedimiento tiene su riesgo como cualquier otro riesgo, como la misma cesárea puede tener un riesgo, ¿no? O el mismo parto puede tener su riesgo. Ahora, ¿todas las pacientes son candidatas, doc, a que les pongan la analgesia? Todas son candidatas, absolutamente todas. Obviamente hay algunas pacientes que podrían tener alguna contraindicación y la contraindicación debe ser médica o primero que la paciente diga no, yo no quiero analgesia, o si la paciente solicita la analgesia sabiendo obviamente que es una invasión a la columna, pues se hace, ¿no? Pero tenemos que evaluar datos importantes como podría ser una biometría hemática completa, los tiempos de coagulación, que no esté tomando algunos medicamentos que podrían provocar algún tipo de hematoma dentro de la columna. Entonces, eso es lo único que podría ser una contraindicación o que haya una infección cercano al sitio donde vamos a invadir. Pero todas las pacientes pueden ser candidatas. Aquí el detalle es que no tenga una contraindicación, ya sea relativa o absoluta, para introducir la aguja dentro de la columna. Y eso ya generalmente lo decidimos nosotros como médicos, ¿sí? Y tendríamos que optar por otro tipo de alternativas. Vea, doc, y siguiendo el concepto de aquí de la plática, que es haciendo equipo con los expertos, ¿usted consideraría necesario que toda paciente que esté en control prenatal debería tener una plática con el anestesiólogo, cuando menos una consulta, no sé, llegando a las 36 semanas, para abordar todo este tipo de temas? Definitivamente sí, yo creo que en la mayoría de los casos la paciente conoce a su anestesiólogo hasta que está adentro de quirófano, ¿no? Y eso tal vez podría provocar un poquito más de temor porque no está la confianza de haberlo visto como civil tal vez o de haberlo visto ya sin la capucha, sin el cubrebocas, sin ese tipo de detalles. Entonces, eso implica que aumente el estrés dentro de la sala de quirófano. Sí, entonces, sí sería ideal. De hecho, en la formación académica que tenemos todos nosotros, tenemos una consulta preanestésica. Entonces, esa consulta preanestésica debería llevarse a cabo incluso en el paciente privado y en el paciente con institución pública para que pueda conocer a los médicos que van a atender tanto a su bebé, es decir, el pediatra, como el anestesiólogo. Sí sería ideal para que la paciente sepa de propia boca del anestesiólogo cuáles son los riesgos y cuáles son las virtudes de propiciarle una analgesia o una anestesia. Sí, también que a la hora de que tiene que firmar el documento, que es el consentimiento informado, porque hay que firmar un consentimiento de que aceptas el procedimiento, vayas con conocimiento de causa. Yo creo que siempre lo comento yo en mis videos y lo he dicho mucho también aquí en los capítulos que tengo, el conocimiento es poder. Entonces, si la paciente conoce lo que se le va a hacer, yo creo que tiene la capacidad para decidir de una mejor manera, ¿no? Que es algo muy útil. Doc, bueno, algo también que a muchas les preocupa y que han escuchado porque otras personas lo dicen. ¿Sabes qué, doc? Sí, yo tenía dolores de trabajo de parto, me pusieron el bloqueo o la analgesia, la epidural, y de pronto, pum, se me cambió el trabajo de parto. ¿Qué tan cierto es esto de que la colocación de la analgesia obstétrica puede detener el trabajo de parto o puede afectar en la progresión del trabajo de parto? Pues no tanto que pueda detener el trabajo de parto, yo creo que tenemos que entender en qué fase de trabajo de parto, y eso es por medio de la comunicación con el obstetra, saber más o menos cómo va el trabajo de parto, cómo está avanzando para saber qué técnica voy a utilizar. Difícilmente lo que utilizamos nosotros podría detener de forma automática el trabajo de parto y ya no avanzar. La intención es calmarla, el dolor. Obviamente la intención es calmarla,
pero la progresión del trabajo de parto no se debería ver interrumpida por lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando llega a suceder eso, podríamos sospechar que son otras las opciones u otros los motivos por el que se está deteniendo el trabajo de parto. Pero si hacemos un trabajo adecuado, si hacemos un trabajo en equipo adecuado con los obstetras, difícilmente esa va a ser la opción. Yo particularmente no estoy de acuerdo en que se considere pues que una analgesia obstétrica podría detener el trabajo de parto. Al contrario, podría ayudar a que el trabajo de parto sea mucho más beneplácito y que pudiera avanzar de una forma mucho más acorde a la situación. Y sí, de pronto lo leo mucho. Es que yo estaba en trabajo de parto y de pronto no nació el bebé porque pues, las caderas no dieron o porque se detuvo. Y es que existen mil razones por las cuales un trabajo de parto no avanza. Por esa es la situación por la cual tenemos que estarlo vigilando de manera estrecha. Para que en el momento que se detenga el trabajo de parto o localicemos cuál es el problema, lo resolvamos o bien lo interrumpamos por la vía alternativa que siempre va a ser la cesárea. Ahora, otro tema de moda, Doc, que también está mucho en boca de todas las usuarias y que tienen toda la razón de tenerlo, violencia obstétrica. Y hay muchas situaciones que se consideran violencia obstétrica. Entre ellas, una de las que más se considera violencia obstétrica o de las que más mencionan es que estaban en trabajo de parto y en todo el tiempo que estuvieron no les dieron ni un traguito de agua. Sabemos que la paciente embarazada siempre se considera un estómago lleno, hablando de complicaciones para un procedimiento anestésico de emergencia. Digamos que la paciente está en trabajo de parto y requiere cesárea de emergencia, entonces ahí complicaría el asunto de que le demos líquidos durante el trabajo de parto. Sí, pues definitivamente sí, son temas, o sea, es una pregunta realmente muy difícil, porque tenemos que de alguna u otra forma complacer en todos los ámbitos a la paciente y recordar que este evento debe ser algo bonito para ella, pues debe ser una experiencia que la marque de forma positiva. Entonces, el solo hecho de ella pensar que no le están dando alimento o no le están dando líquidos, pues podría ser considerado, como tú mencionas, como una violencia obstétrica. Y por medio de ginecología y gracias a tu conocimiento, pues sí hay guías clínicas en las que mencionan que se pueden dar cada 2 horas líquidos, ¿no? Pero eso sería en relación tal vez con las guías clínicas para manejo de trabajo de parto o para paciente obstétrica, pero tenemos que recordar también, como tú decías, que una paciente que tiene un útero crecido porque tiene un producto dentro del útero, sí, está presionando el estómago. Entonces, el solo hecho de la posición, acostarla, ponerla boca arriba, pues, ya es suficiente como para que presione el estómago y esto puede propiciar entonces un vómito. Y ese mismo vómito, si la paciente no tiene el arqueo normal o no puede arquearse de forma adecuada, entonces en lugar de que salga, podría irse a las vías respiratorias. Entonces, si nosotros le estamos dando esos líquidos y esa paciente tiene de pronto un cambio como para que necesite una atención de urgencia, pues aumenta el riesgo porque lo que ya está presionando en el estómago, aparte de lo que ya estuvo bebiendo de líquidos, aumenta el riesgo de que broncoaspire. Es por eso que se solicita el ayuno. La mujer embarazada, aunque entre programada una cirugía, siempre tiene ese riesgo. ¿Sí? Yo creo que es el riesgo de broncoaspiración. Obviamente si está despierta, obviamente si logramos que tenga una buena anestesia, una buena analgesia y que pueda estar tranquila, pues evitamos ese tipo de complicaciones. Pero particularmente, pues obviamente yo creo que sí sería idóneo que la paciente no consuma nada durante el trabajo de parto, pero obviamente la indicación o las indicaciones se toman en conjunto gracias a la paciente, al médico obstetra y un servidor. Entonces, en base a eso y en base a la experiencia de cada uno se puede converger a una sola indicación. Y sabe que ha habido muchas modificaciones. Por ejemplo, esa guía que le mencioné yo del trabajo de parto, de la vigilancia, es del 2019. Y tiene un montón de cosas que muchos de mis maestros las leen y se ríen y dicen, no, pues eso no puede ser posible. La guía menciona que la paciente tiene que estar acompañada todo el tiempo por un familiar o por una dula. La guía menciona que la paciente puede deambular libremente. La guía menciona que la paciente no tiene por qué parir acostada, tiene que adoptar la posición que más le convenga, con la que más se sienta más cómoda. Yo supongo que el hecho de ingerir líquidos cada 2 horas, por ejemplo, y que tenga la oportunidad de caminar, también le da chance de que ese líquido se mueva en su vía digestiva. O sea, si hacemos caso a la guía nada más en ciertas partes es a lo que voy. Si le damos líquidos pero la dejamos acostada nada más, no funciona. O sea, si la dejáramos deambular y tomar líquidos, a lo mejor funcionara mejor o habría menos riesgo. No sé si ayudara la deambulación al tránsito intestinal. Definitivamente sí, porque al final de cuentas lo que necesitamos es el vaciamiento gástrico, ¿no? Y obviamente también hay fármacos que nos podrían ayudar a mejorar ese vaciamiento gástrico
pero son medicamentos que tal vez no podríamos aplicar cada 2 horas. Y obviamente si estamos en un lugar donde tenemos la oportunidad de que la paciente deambule, de forma libre por lo menos, pues se podría hacer. Y yo creo que ahí sería tal vez la dula, sería una opción muy, muy adecuada, porque la dula habitualmente ya conoce las áreas hospitalarias. En algunas partes de Mazatlán sí entran algunas dulas, y al conocer el área hospitalaria, pues saben o reconocen cuál es el área blanca, el área gris, donde pueden estar sin contaminar nada y pueden acompañar a la paciente. Eh, lo idóneo sería que estuviera tal vez el esposo, ¿no? O un familiar directo. Pero si ese esposo o ese familiar directo no conoce igual las áreas que podría contaminar o no está acostumbrado a ese tipo de eventos, pues podría venir a complicar la situación y el ambiente se podría poner un poquito más tenso, que es algo que tenemos que considerar siempre que tenemos una atención a una paciente obstetra. Y algo de lo que comentamos también mucho es el asunto de la preparación, tanto de la paciente como del familiar. Y estos cursos, perdón, psicoprofilácticos que hay para preparación para el trabajo de parto, sería genial que lo tomaran todas las parejas para que pudieran acompañar los esposos durante el trabajo de parto y fueran de verdad un apoyo, ¿no? Y que de pronto alguno cae desmayado porque no está acostumbrado al evento y en vez de ser un apoyo se convierte en un paciente más. Pero sí, como que sí es una opción, ¿no? Sí, sería buena opción. Yo no sé si aquí en Mazatlán haya quien dé ese tipo de cursos psicoprofilácticos. Si usted sabe, no sé, o he escuchado. No sé exactamente quién dará ese curso, pero sí hay algunos médicos o algunas doctoras que ya tomaron ese curso y no sé si lo están impartiendo ya a parejas o solamente a la mamá, pero igual, con mucho gusto te paso contactos a ver qué se puede hacer. Perfecto. Otro tema bien importante, porque sabemos que estamos en Sinaloa y en Sinaloa la belleza es primordial. Las mujeres, no importa si están embarazadas o están no embarazadas, si tienen 15 o tienen 30 años o 60, todas andan a la línea. Uñas y maquillaje. Muchas preguntan, ¿no? Ya pensando, digo, pasando el parto, digamos que la paciente se programa para cesárea, por las circunstancias que usted me quiere decir, desde que ella quiso hasta que tiene el bebé sentado, va a cesárea. ¿A usted le ha afectado que la paciente llegue con las uñas pintadas o que las llegue con uñas arregladas y con maquillaje? Pues no, realmente de forma directa no afecta, ¿no? El detalle aquí es que la coloración de la paciente es un signo clínico que nosotros observamos antes, durante y después del procedimiento. La coloración nos puede nosotros pensar en si la paciente tuvo alguna pérdida mayor a la adecuada o mayor de la que nosotros pensábamos. Cuando menciono pérdida de sangrado, todas las pacientes que van a ser sometidas a una cirugía tienen un sangrado permitido y después de ese sangrado, obviamente, ya tendremos que considerar hacer un nuevo examen y ver si hay otras medidas. Entonces, la coloración siempre es como un signo fundamental, pero no nada más la coloración de la piel, pues, y también podemos abrir ligeramente el ojo y ver la conjuntiva y ahí nos podemos dar cuenta. Y en cuanto a las uñas, pues hay algunos esmaltes que sí dificultan que el diodo es el aparatito que se pone en los dedos para ver la oxigenación completa del cuerpo y que se transmite a una pantalla, a un monitor, pues a veces la pintura o el esmalte no permite que se capte de forma adecuada. Entonces, yo me he dado cuenta que las uñas esas de gelish son las que más dificultan esa opción. Entonces, algunos médicos, cuando se dan cuenta, algunos ginecólogos de lo que sucede, pues le dicen, ¿sabes qué? Por lo menos ocupo una uña que te la quites, ¿no? Y eso pues ya estamos incurriendo en otras cosas que la paciente tal vez pues se va a sentir incómoda, ¿no? Entonces, tenemos que ver la oportunidad y la opción de que la paciente vaya como ella quiera ir a la cirugía, o sea, que se sienta cómoda, que sienta igual, que sea una experiencia única. Y nosotros como anestesiólogos y nosotros como médicos, pues tenemos que dar las diferentes opciones. Entonces, realmente de forma médica, pues no afecta, ¿no? Porque tenemos otras opciones para saber cómo está transcurriendo el evento quirúrgico con la paciente. Ahora, Doc, voy a entrar en una pequeña polémica. Creo que estamos hablando ambos de medicina privada, ¿no? Estamos ubicados en medio. Digo, los dos estamos acostumbrados, digo, yo lo conozco a usted y sé que está acostumbrado a la medicina privada porque es lo que hace. Yo me muevo en los dos mundos. Entonces, y esto que le acabo de mencionar y usted me acaba de mencionar, ¿se aplica para las instituciones? Pues mira, debería aplicarse, pero obviamente las instituciones públicas siguen un reglamento, siguen algún tipo de normas y el manejo
no sé si es lamentablemente o gracias a Dios, llega a ser muy distinto a lo que se practica en la vía privada, ¿no? Desde la atención de la paciente, desde que llega al hospital y pasa por el primer filtro, que sería el administrativo, el segundo filtro, que sería tal vez enfermería para que la preparen. O sea, todos los filtros son, creo, distintos en ambas vías. Y eso sí podría ser lamentable, porque la atención que se da en la vía privada, pues idóneamente debería ser la misma a la que se da en institución pública. Y en institución pública sí le van a exigir a la paciente que vaya sin maquillaje, que vaya sin uñas pintadas, que vaya con ayuno completo, difícilmente le van a dar líquidos cada 2 horas, tal vez la dejan deambular, pero no dentro del hospital, la van a dejar deambular afuera del hospital. Y es algo que nosotros hemos vivido, ¿no? En nuestra formación es lamentablemente lo que aprendimos, ¿sí? Y ya cuando sales al frío de la noche, como le llamamos nosotros, cuando ya empiezas a ver todo de frente y todo a corto plazo y la responsabilidad médica recae al 100% en nosotros, pues nos damos cuenta que no lo que aprendimos siempre es lo mismo o siempre es lo bueno o es lo mejor, que tenemos otras opciones y tenemos la oportunidad nosotros de hacer las cosas de forma distinta. Entonces, sí, definitivamente no aplica esto de forma igualitaria en la institución pública. Ok, y una pregunta que voy a tomar de su respuesta ahorita que habló del sangrado. Hace poquito tuve un comentario acerca de una paciente que testigo de Jehová. Y yo aproveché para hacer un video. Yo respeto sus ideales y convicciones religiosas y de creencias religiosas. Pero es que siempre hay muchas alternativas para evitar la transfusión sanguínea. En el caso de la paciente obstétrica, yo creo que es una paciente que siempre está potencialmente propensa a tener complicaciones por hemorragia, ¿no? O sea, recordemos que antes del COVID, hemorragia era la primera causa de muerte materna. Ahora vino COVID, es COVID y hemorragia. Usted como anestesiólogo, ¿cómo maneja a las pacientes que no aceptan una transfusión? También es un tema complejo, ya lo hemos vivido, y no nada más con pacientes obstétricas, incluso con niños graves también, y donde los padres deciden que no se transfundan, y sí es lamentable. Igual, yo también respeto la orientación espiritual o la orientación que tengan ellos religiosa, ¿no? Pero definitivamente hasta ahorita nada se puede reemplazar para la sangre, o sea, es sangre con sangre. Si se pierde sangre, la única forma de salvaguardar la vida de ese paciente es administrar sangre. Las otras medidas que hay jamás van a reponer el sangrado, es lo que no han entendido. Por ejemplo, mencionan sustancias que son, nosotros los conocemos como coloides, que son generalmente sustancias a base de almidones, y lo que van a hacer es expandir, mejor dicho, los vasos sanguíneos, ¿no? Y van a provocar mayor volumen. Y eso sí nos puede ayudar durante un tiempo, pero siempre mientras se transfunde la sangre. O sea, de forma aguda podemos ayudarle con ese tipo de sustancias, pero después para mejorar la perfusión, para que mejore el oxígeno a todo el cuerpo, hay que poner la sangre. Entonces, no sé si con eso responde tu pregunta, pues, pero definitivamente pérdida de sangre se hace con sangre. Sí, Legalmente el paciente tiene la capacidad para decir, yo no quiero que me transfundan porque soy testigo de Jehová. Pero también legalmente nosotros dentro del quirófano podemos decidir si se hace o no se hace. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo antes de la cirugía, antes del evento quirúrgico, porque la responsabilidad recae sobre nosotros, ¿sí? Y tal vez si nosotros, hablando catastróficamente, si sucede una complicación y dejamos y no hacemos lo que nos compete como médicos, que sería esto que acabo de mencionar, que es transfundir sangre al que ha perdido sangre, entonces recaeríamos en un problema legal, ¿no? Y también tenemos que cuidar ese aspecto. Sí, de pronto ellos creen que la directriz médica que firman nos exonera de todo, pero en realidad no es un documento médico legal. Y eso lo sabemos todos. Yo creo que lo mejor de los dados es no jugarlos. Yo personalmente creo que cuando una paciente no tiene las condiciones adecuadas y no acepta una transfusión, hay que pensarla 2 veces para entrarle, porque sí, mencionan muchas alternativas, el asunto de la eritropoetina, que la paciente haya donado sangre antes de la cirugía para tener sangre propia y poderla aplicar a sí misma. En una embarazada eso no aplica. Una recuperación, hay un recuperador de células sanguíneas que lo que hace es que lo que estamos aspirando de sangrado va a pasar por una máquina y se regresa a la misma paciente, pero en Sinaloa, que yo sepa, no existe. No hay. Entonces, hay muchas alternativas, pero ninguna alternativa, como usted menciona, es mejor, y lo he mencionado algunas veces. Solamente quería que el encargado perdón, de la hemorragia durante
durante la cirugía, porque cada quien se divide el trabajo acá. El anestesiólogo sabe cuánto sangrado va y sabe qué tiene que reponer y qué funciona y qué no funciona. Y aquí, en voz del doc, estamos escuchando que realmente sangre con sangre es como se debe de reponer y debería funcionar, ¿no? Más allá de las ideologías religiosas de cada persona. Algo que también les mencionaba al principio, las pacientes tienen miedo al piquetito en la espalda. Y dicen, oye, doc, ¿por qué me tienen que hacer el bloqueo y por qué no mejor me ponen anestesia general? Me quiero dormir toda. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede, ¿no? Todo en esta vida se puede. Lamentablemente, al yo dar anestesia general, ahí sí someto a un riesgo al producto, porque utilizo algunos medicamentos que se transmiten o atraviesan algo que nosotros llamamos barrera fetoplacentaria, es decir, se absorbe por la sangre de la mamá cuando yo administro el medicamento, llega a la placenta y de la placenta pasa por el cordón y llega el producto. Entonces, cuando sacan el producto, el que me va a odiar va a ser el pediatra, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque incluso el bloqueo en la espalda, si nosotros no tenemos el cuidado suficiente, podemos bajar la presión arterial un poquito o de más, por decirlo así, y también repercute en el producto y el pediatra nos vuelve a odiar. Entonces, el trabajo en equipo hace que nosotros le expliquemos a la paciente esto, el por qué no darle anestesia general, no someter con ese riesgo innecesario al producto. Obviamente, si es una urgencia, si no tenemos tiempo o viene accidentada o cualquier otro evento que ustedes imaginen y no tenemos la necesidad de invadir la columna por alguna contraindicación que ya tenga la paciente, tal vez tiene algún problema con la coagulación o algún sitio de infección, tenemos que dar anestesia general entonces y someter a ese riesgo, pero el pediatra ya está listo para ese evento. El pediatra siempre está listo para cualquier cosa, obviamente, ¿sí? Pero si nosotros sabemos que vamos a cambiar la técnica habitual por una técnica que no es común como lo es la anestesia general, pues tenemos que estar preparados para los riesgos que se podrían sobrevenir. Sí, de hecho, en el hospital donde yo me formé, que es el Hospital de la Mujer en Culiacán, era muy común tener pacientes que tenían complicaciones tales que no podían darle un bloqueo. Por ejemplo, los pacientes que estaban con síndrome de HELLP, que tenían 50,000 plaquetas o menos, pues ahí ya no se recomienda ya el bloqueo y tenían que dar la anestesia general, tomando en cuenta que ese bebé, porque el doctor se refiere al producto como el bebé, hay que sacarlo en 45 segundos, pues, porque si no la anestesia va a llegar al bebé y lo va a dormir igual como va a dormir a la mamá y va a dejar de respirar ese producto. Y aumenta el riesgo para la mamá porque nosotros estamos operando tan rápido que puede pasar cualquier cosa. Entonces, sí, la anestesia general, por lo que entiendo, se deja para ocasiones especiales nada más, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Ok, y bueno, complicaciones del bloqueo, ¿qué tantas complicaciones puede tener una paciente que le puso un bloqueo, ya sea por parto o por una anestesia obstétrica o por una cesárea programada? Porque muchos pacientes llegan a la cesárea pensando que la cesárea es un picnic y no es un picnic. Totalmente de acuerdo, a pesar de que son muchas las que se hacen al día en diferentes partes o en diferentes hospitales, siempre sigue siendo un riesgo para nosotros como médicos y merece toda nuestra atención, ¿no? Y a pesar de que nosotros estamos poniendo bloqueos o dando piquetes en la espalda o dando anestesia regional a diario, igual cada paciente es distinta, ¿no? Y las complicaciones son diversas y pueden ser fluctuantes y pueden ser muchas y puede haber complicaciones leves y complicaciones severas y puede haber complicaciones que se resuelvan inmediatamente y complicaciones que requieran más tiempo. Yo creo que la más frecuente o la que más se ve habitualmente es la punción de una capita dentro de la columna que se llama dura madre, en la que se viene el líquido cefalorraquídeo y podría provocar como síntoma dolor de cabeza. Y ese dolor de cabeza es 100% benigno, es autolimitable, generalmente tiende a durar de 7 a 10 días y se repone solamente tomando líquidos y estando en reposo. Obviamente no es algo que la paciente quiera y mucho menos nosotros como médicos, pero esto va de acuerdo a la dificultad para accesar a esa columna, ¿sí? Y otra complicación podría ser funcionar o pasar de forma inadvertida cercano a un nervio y provocar algún tipo de radiculopatía. Esta podría ser transitoria y podría quitarse en las primeras 6 horas o persistir durante 7, 10 días, ¿no? Es más infrecuente. Otra opción, nosotros pasamos un catéter dentro de la columna. Nosotros realmente no sabemos hacia dónde se va a ir el catéter.
nosotros consideramos que al voltear la aguja y el bisel apuntar hacia arriba, nosotros lo llamamos cefálico, el catéter va a avanzar dentro de la columna y va a seguir el camino que está haciendo el bisel, es decir, se va a ir hacia arriba. Hipotéticamente es nuestra opción o es nuestra forma de pensar, pero el catéter a mí particularmente también me ha sucedido, el catéter no se va a otra parte, le llamamos nosotros foramen, que es el espacio de donde sale un nervio, y cuando estamos administrando medicamentos nos damos cuenta que de pronto la paciente no puede mover una sola pierna después de que ya se recuperó. Seguramente es por el acúmulo anestésico en esa zona. Entonces la opción más sencilla es quitar el catéter, pasa el tiempo del efecto anestésico y se resuelve la complicación, ¿sí? Entonces, hay otras más complicaciones que no tiene caso ahondar en ellas, pero hay complicaciones más severas que eso son realmente infrecuentes, gracias a Dios, pero de todas maneras, eso es lo que se le debería explicar en la consulta preanestésica a la paciente. No con la intención de asustarla, sino con la intención de que ella sepa a qué es lo que va, que sepa que no es un picnic, exactamente, ¿no? Que a pesar de que nosotros queremos que sea un evento adecuado y bonito para ella, pues obviamente conlleva un riesgo, ¿no? Y a pesar de que no es un picnic y usted y yo andamos en medicina privada seguido, ¿usted por qué piensa que cada vez hay más cesáreas que partos? Es una pregunta muy compleja, ¿no? Y compleja y es sencilla de responder. O sea, realmente el trabajo de parto requiere de parte de ustedes mayor atención. El trabajo de parto considero yo que debe ser mucho más cansado para ustedes como médicos, porque la vigilancia que ustedes deben tener con esta paciente no se remite nada más a 2 horas de una cirugía o 1 hora de una cesárea. ¿Sí? Se puede dirigir 12 o 24 horas, porque la paciente la tienes que estar viendo, la tienes que estar checando hasta que tú decides que esa paciente se debe hospitalizar y vas a estar cerca de la paciente. Entonces, a veces la paciente declina continuar con el trabajo de parto porque no es la experiencia que ella esperaba, porque es mucho el dolor, que cabe mencionar que hay pacientes que no quieren analgesia, ellas crecen con la idea de que te tiene que doler para que aprendas a querer a tu hijo y se respeta, o sea, nosotros no podemos decir lo contrario, pero algunas pacientes eligen la analgesia obstétrica y no les funciona de forma adecuada, o ellas creen o les comentan a algunos compañeros que tal vez se detuvo el trabajo de parto y entonces se tiene que cambiar la técnica cesárea. O simplemente el médico tiene tanto trabajo por fuera que no quiere perder el tiempo o estar las 12 horas o las 8 horas pegada con la paciente. O sea, son muchas vertientes. Puede ser dificultad de la misma paciente para continuar el trabajo de parto, de la misma dificultad del médico para darle continuidad al trabajo de parto y a la vigilancia, que es lo que hace que se cambie a cesárea. Yo creo que esos serían los dos motivos más frecuentes. No creo que haya otro. No creo que sea algo médico realmente. Yo creo que es eso. Sí, de pronto hay mucha queja y hay como que, igual, dos vertientes. Hay pacientes que dicen, a mí no me tienen por qué decir cómo van a ser mi hijo, yo voy a decidir cómo nace mi hijo. Pero volvemos a lo mismo, en el medio privado, pues sí, yo se los menciono siempre. Conmigo puedes decidir cómo nace tu bebé, yo te voy a dar la oportunidad que tú decidas, pero en una institución no vas a decidir, siempre se va a hacer lo que se considere mejor para ambos. Porque al final de cuentas la decisión la toma un personal capacitado, en teoría, ¿no? Así es. Y la otra es que también de pronto los médicos que estamos en el medio privado no queremos encargarnos de vigilar a una paciente por tanto tiempo que de pronto no es redituable, vas a perder consulta. Y yo creo que el hecho de decirlo no pasa nada. O sea, no es como que me convierta en un peor médico, simplemente me convierta en un médico honesto. ¿Sabes qué? Yo no atiendo trabajos de parto. Que sería lo ideal en lugar de decir, ¿sabes qué? Tiene circular de cordón, se le acabó el líquido, la persona está vieja, o sea, te pongo pretextos miles y te asusto para convencerte de un procedimiento que probablemente no querías. Entonces, sí se vuelve como que un juego, ¿no? Y yo creo que, bueno, a saber lo que usted puede opinar, se resuelve con honestidad. Sí, en el medio privado creo yo siempre lo he mencionado de forma abierta a los médicos con los que yo trabajo, pues, pues es que el trabajo de parto creo yo que está mal cobrado, pues, porque el trabajo de parto infiere que tú estés pegado mucho más tiempo y llega a ser no redituable porque pierdes consulta o pierdes la atención de otros pacientes por estar con una sola. Y si tú realmente quieres que para esa paciente sea una experiencia única, tienes que estar pegado ahí, ¿sí? Y en la vía privada, si vas a estar pegado, pues
tu tiempo va a generar una inversión mayúscula por parte de la paciente, ¿no? Esto es hablando de por vía privada, ¿sí? Y que es la versión que yo te podría dar, ¿no? Es lo que yo podría considerar. Algo que también yo considero que no estamos acostumbrados a hacer cuando somos médicos, le digo porque los médicos somos un poquito como egocentristas, es que no sabemos trabajar en equipo. O sea, obviamente trabajo con el anestesiólogo, con el pediatra, con la enfermera instrumentista y con mi ayudante porque no puedo hacer el trabajo de ellos. Pero, por ejemplo, si yo tuviera una paciente con trabajo de parto y, ¿sabes qué? Y le presento a mi compañero, o sea, otro ginecólogo que está trabajando junto conmigo, ¿sabe qué? El doctor Gastelum, que es con quien trabajo generalmente, la va a cuidar de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, que es el tiempo que yo estoy ocupado. Vuelvo yo, él se va y llego yo de las 2 de la tarde a las 8 de la noche, que es cuando yo me desocupé. Pero eso es trabajar en equipo, buscar hacer un equipo para beneficio de la paciente, que es como yo creo que sería la forma más útil de poder darle la oportunidad a la paciente cuando la paciente quiere. ¿No? Y además, pues imagínate la virtud que le estás ofreciendo a la paciente, ¿no? Va a estar atendida por 2 ginecólogos. O sea, 2 mentes piensan mejor que una, siempre, siempre. Entonces, yo creo que es lo adecuado y es una buena opción. Y trabajar en equipo siempre ha funcionado, siempre y cuando el equipo funcione o piense de la misma manera, ¿no? Sí, claro, tener una misma ideología, ver hacia dónde mismo y que de pronto haya lealtad entre unos y otros. Esa es la parte más importante. Pues bueno, Doc, le agradezco mucho el tiempo que me ha regalado el día de hoy. Créeme que es una información muy útil para las usuarias y que creo que va a despejar muchas dudas. Si surgen más dudas, pues habrá oportunidad de tener otra plática con usted en algún momento y aclarar otras dudas o alguna otra situación que se pueda hacer. ¿Cómo la ve? Será un placer, médico, lo que yo te puedo ayudar y pues muchas gracias por la invitación. Saludo a todas las usuarias y a las pacientes y pues que siga el trabajo y siga el éxito. Un abrazo. Por cierto, usted está aquí en Mazatlán. A ver, platíquenos dónde está ubicado, su número de teléfono, qué es lo que hace aparte de bloquear gorditas. Sí, yo generalmente lo que veo son pacientes con dolor crónico, pacientes que tienen dolor por más de 3 meses y que son secundarios en algunas ocasiones a cáncer, o pacientes que no tienen cáncer, pero tienen dolor como lumbalgia, dolor de hombro, dolor de rodilla, es lo que más habitualmente hacemos y hay métodos o hay tratamiento ya sea farmacológico y hay tratamiento también intervencionista que consiste en meter agujas a las situaciones o localizaciones cercanas a donde está el daño y bloquear nervios o quemar nervios si es que la paciente o el paciente es candidato. Y estoy en las mañanas en Polimédica en el 8º piso, en el 804, y en las tardes en el Hospital Alma, en el 1er piso, en el consultorio número 4. Y el teléfono donde se puede localizar es el 6696-905040 y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, de verdad. Aclarando, estamos en Mazatlán, Sinaloa, ¿no? Pequeño detalle. Pequeño detalle. Estamos en Mazatlán, Sinaloa, donde se rompen las olas, dicen por ahí. Hay mucho que ver, muchos buenos médicos, muchos buenos especialistas. Así que estamos a la orden. Este fue un capítulo más de Haciendo Equipo con los Expertos y nos vemos la próxima.